Vamos a estar abriendo nuestra Biblia, por favor, en el libro de Proverbios. Bien, mientras esto sucede, bueno, tengo mucha expectativa con este día viernes. Estoy seguro que va a ser de gran edificación. A mí me encantan las vigilias y ya no sé si es por mala formación pero a mí me encanta amanecer. Yo de mundano hubiera sido un campeón, muchacho, amaneciendo, porque no me da sueño, en verdad. Hubiera sido de alguna forma una experiencia terrible. Pero gloria sea a nuestro Dios de que vamos a poder consagrar este tiempo maravilloso para poder edificarnos mutuamente y poder recibir instrucción de nuestro Dios en un tema tan pertinente, tan absolutamente meridiano para nuestra interpretación del mundo contemporáneo. Absolutamente formidable la idea de entender documentos tan complejos y que son un desafío hermenéutico para cualquier intérprete del testimonio sagrado. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, los textos relacionados a Zacarías, Ezequiel, Jeremías, Isaías, la literatura apocalíptica es un auténtico desafío, no solamente en el orden pastoral, sino también exegético, hermenéutico y por supuesto teológico. Pero bueno, mientras eso sucede, vamos a prepararnos porque espero en el Señor que tengamos una gran edificación. Desde que no nos leímos la Biblia completa en la plaza El Indio Manaure, no teníamos una vigilia hasta el amanecer de este tipo. Yo creo que va a ser de gran bendición y de gran edificación. Así que prepare su sueño para que este día viernes usted pueda estar dispuesto. Bueno, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 17 del libro de los Hechos, continuando con el tema que nos ocupa desde hace 2 semanas. Y como habíamos prometido transitar por algunos temas relevantes del libro de los Hechos, vamos en este caso a aproximarnos ante la presencia de Pablo en una comunidad por demás interesante para la configuración de la cultura en Occidente. Estamos hablando de la presencia o la primera presencia evangelística y apologética en el mundo occidental y concretamente en la experiencia ateniense, en la experiencia griega. Estamos ante lo que muchos han entendido, bueno, estamos ante el epicentro de la cultura occidental, estamos ante lo que en el mundo clásico se conoció como el momento de oro de la cultura en Occidente, donde Sócrates, Platón, Aristóteles hicieron una vida académica y dejaron todo un legado que hasta el día de hoy el pensamiento aristotélico ha dejado una impronta formidable. Y podemos decir sin temor a equivocarnos, de que nuestra cultura está enhebrada, y ya lo hemos dicho en distintos escenarios y en distintas ocasiones. Nuestra cultura tiene por lo menos 3 ejes que transversalizan su experiencia. Desde un punto de vista religioso, nuestra experiencia es una experiencia estrictamente monoteísta por la ascendencia judeocristiana de la configuración de la cultura en Occidente. El pensamiento judío y el pensamiento cristiano articularon nuestra visión de la divinidad, y Occidente, tenemos que decirlo, es deudora de la experiencia judeocristiana. Desde un punto de vista jurídico y político, nadie puede negar la influencia que el derecho romano dejó en la configuración y en nuestra interpretación del Estado. Esa visión de la república y la visión, en este caso, de la convivencia política regentada por una norma jurídica, una racionalidad jurídica que permita la convivencia entre ciudadanos que en igualdad ante la ley pueden de alguna forma demandar derecho, es un criterio que Roma nos legó. Y de alguna manera, desde un punto de vista cultural, nadie puede negar la ascendencia que el mundo helenístico tuvo en nuestra cultura. Ahorita hay una serie, creo que en Netflix, me la recomendaron, pero yo no se las recomiendo. La verdad es que no pierde el tiempo. Hay algunas que no valen la pena. Con todo este tema del progresismo y de la promoción de las campañas pro-LGBT, ustedes pueden ver que esta promoción de la campaña o de la serie de Netflix de Alejandro Magno, hay muchas cosas que contar de Alejandro Magno, pero Netflix empeñado en destacar la homosexualidad y en la promoción de la homosexualidad,
destacó más los elementos de la bisexualidad de Alejandro Magno para escenas pornográficas prácticamente, para tener mayor consumo mediático, y olvidaron, por ejemplo, la importancia que particularmente lo que menos nos interesa de Alejandro Magno es su homosexualidad, algo por demás notorio y que históricamente no podemos negar. Pero quizás lo más importante de Alejandro Magno no se menciona allí, y es cómo se agendó el proyecto de globalización más exitosa que tuvo la historia, y es esencialmente lo que conocemos como helenismo, ese proyecto de universalización de los criterios helénicos, griegos, hacer de la cultura griega el horizonte cultural de Occidente, se convirtió de alguna manera en uno de los grandes logros políticos del imperio macedónico, del imperio greco-macedónico. Estamos ante estos tres ejes de la cultura en Occidente, y ahora nos encontramos con la Iglesia, el incipiente cristianismo, surgiendo como agencia misionera, resemantizando, transformando y ahora llegando al mundo occidental como para los judíos una secta en donde un Mesías, un carpintero palestino, y no quiero decir palestino porque sería un anacronismo, Palestina no existía para el siglo I como concepción política. De hecho, Palestina viene de Filistín y fue la interpretación que los otomanos y gran parte de la cultura posterior a la ocupación occidental le brindaron a este territorio. Los romanos, fueron los que emplearon esta expresión. Y de alguna manera hablaban de Palestina como la tierra de los filisteos, Filistín, los palestinos. Entonces, de alguna manera ya esta interpretación de la expresión Palestina viene a dejarnos ya un profundo sesgo étnico. Ya para la cultura romana ese era el territorio de los filisteos. Y de alguna manera para la cultura judeo-cristiana todos sabemos lo que esto representa. Jesús, ese hombre de Judea, de Galilea, de la Belén, de Efrata, en este caso de la tierra donde, si usted traduce la expresión donde él nació, la Belén, que significa casa de pan, el pan de vida vino, humanó, tabernaculizó en medio nuestro, se humanó, murió, resucitó y volverá para la gloria de su nombre. Ese Cristo Jesús vino a escandalizar al siglo I y vino a resemantizar, en las palabras de Chesterton, el cristianismo vino a poner en cuarentena toda la cultura occidental, a todo el paganismo occidental. Ahora, estamos viendo aquí la presencia del primer contacto misionero entre la cultura judeocristiana y la pagana experiencia del pensamiento greco-macedónico. Es interesante que para este momento ya la cultura clásica va en decadencia. No tenemos el momento, el esplendor que tendría particularmente la Grecia del siglo IV a.C., del año 330, por ejemplo, donde Alejandro Magno tenía por preceptor, en este caso Aristóteles, como maestro, como uno de los mentores. El preceptor académico de Alejandro Magno fue el mismo Aristóteles, que a su vez fue discípulo de Platón, y Platón fue discípulo de Sócrates. No tenemos el momento de esplendor que tuvo la Atenas clásica. Está en una decadencia cultural, pero no podemos negar la profunda influencia que esas ideas todavía tenían para la cultura y la sociedad de su momento. Vimos cómo el Espíritu Santo impidió que el apóstol Pablo viajase hacia Asia, y impidiendo todo el esfuerzo misionero del apóstol Pablo, miren lo interesante de esto, el Señor lo llevó a territorio europeo y concretamente al territorio ya de Macedonia. Interesante, y me encanta distinguir este aspecto providencial de la agenda divina, porque ahora que vemos en retrospectiva, el Señor supo dónde golpear y sabía exactamente dónde incidir para tener un factor de mayor influencia en el ámbito social y cultural. Interesantísimo. Y quiero distinguir esto. Miren cómo el Señor puede impedir algunos de nuestros proyectos. Aquí yo tengo un ejemplo más de por qué no debemos, qué vicio el nuestro, qué problema mayamero el nuestro, ¿vale? En quererle darle órdenes a Dios.
Tenemos que evaluar si realmente somos siervos de Cristo o queremos hacer a Dios el siervo de mis apetencias y mis voluntades. En serio, debemos meditar esto. ¿Está Dios necesitando hacer mi voluntad o que yo necesito hacer la voluntad de Dios? Es la gran pregunta que el sujeto, la espiritualidad posmoderna, tiene que hacerse. Sin darnos cuenta, de manera inadvertida, de manera subrepticia, prácticamente en el sótano de nuestra cultura, nuestro individualismo narcisista ha mundanalizado a Dios y ha divinizado la condición del hombre. Todo el esfuerzo de nuestra cultura va orientado hacia ese rumbo. Ver cómo yo me constituyo en un Dios, en un Jehová Junior, en un pequeño Dios, como dirían algunos de los televangelistas más famosos, y ver cómo yo hago de Dios, y usted puede verlo en el vocabulario mediático de este evangelio posmoderno diluido, como Bauman lo diría, en esta sociedad líquida, donde se han diluido los valores, las identidades, donde hemos convertido, y con muchísima razón, Leonard Ravenhill decía, es que la iglesia no está impactando el mundo está impactando a la iglesia. Y nos queremos parecer al mundo. Y nos tienen que recordar nuestros más lúcidos expositores. Nos tienen que recordar nuestros más lúcidos pastores y líderes espirituales. Uno de ellos, Suheil Mechalin. Nos recuerdan algunas de sus conferencias, es que usted puede llenar un auditorio con estrategias de marketing. Usted puede llenar recintos con muy buena música. Lo que no podemos tener garantía es que esa sea una comunidad de adoración. Estamos aquí ante la evidencia, creo yo, y con todo el respeto, Dios mío, estoy ante uno de mis maestros y uno de mis mentores a distancia, César Vidal Manzanares. En su libro Pablo, el apóstol de las naciones, él decía que Pablo, gran parte del éxito misionero que Pablo adelantó, se debe a su estrategia misionera, cómo supo orientar su agenda misionera a los lugares estratégicos para que la proclamación del evangelio tuviese una mayor amplificación social. ¿Cómo podemos visibilizar de manera más clara la exposición de las ideas de nuestra fe? ¿Cuáles son los escenarios y las tribunas? ¿Cuáles serán los nichos sociales que permiten la promoción de las ideas, de los valores, de los principios que pueden articular la conducta social? Bueno, César Vidal dice que Pablo fue un estratega. Bueno, con todo el respeto de mi querido y respetadísimo, ilustre hermano, para mí el intelectual hispano más brillante que tenemos en lengua castellana, sin duda. Yo diría que fue el Señor el que interrumpió la agenda de Pablo. Porque miren esto, yo no le voy a dar el crédito a Pablo, prefiero darle al Señor que comisionó. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo nunca había advertido que el Espíritu Santo podía estorbar una campaña evangelística. Y usted dirá, tremendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sabe lo que está demostrando aquí la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo hace, dirige, orienta, consuela, edifica como a Él le place. A su nombre sea la gloria. Vea lo interesante de esto. Alguien podría decir, yo confieso, yo decreto, yo ato y yo proclamo que voy para Asia. ¿Qué pasó con tu declaración? Parece casi herético desafiar esta doctrina en el mundo de la posmoderna iglesia contemporánea. Pero voy a seguir insistiendo en este tema para que usted pueda ver que usted no es Dios. Yo hoy quiero humillar la soberbia que de alguna manera ostenta gran parte de nuestra doctrina posmoderna. Usted más bien, antes de preguntar, decirle a Dios lo que Él tiene que hacer,
de rodilla hincado en casa, en la recámara secreta, pregúntele: Señor, yo tengo estos planes, tengo este deseo, tengo este anhelo, pero no se haga mi voluntad, sino que se cumpla la tuya. Aleluya. ¿Cuál es el problema de que la voluntad de Dios se cumpla? Tengo profundas sospechas, y creo que Santiago también. Acompáñenme un momentito a la epístola de Santiago y mire lo que tiene que decirnos aquí Jacobo, en interesante exposición. Capítulo 4, verso 13. Podemos ver cómo nosotros no somos señores de nuestra cotidianidad. Queremos dejar esto como una clara evidencia bíblica de que el éxito misionero de Pablo, lejos de ser imponerles agendas de Dios, era recibir la agenda de parte de Dios. Pues nos preguntamos a veces por qué hemos de alguna manera errado al blanco, pero nosotros insistimos en nuestras soberbias. Miren lo que dice Santiago: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Por el amor de Cristo, ¿será que tenemos que devolverle a la iglesia la Biblia? Y tenemos entonces, para la noble tarea de la redención del mundo, vamos a tener que devolverle esta perspectiva a la iglesia. ¿Por qué te preocupa que la voluntad de Dios prevalezca sobre la tuya? ¿Por qué crujes los dientes ante la idea de que sea el Dios soberano de esta casa y del universo entero el Dios que tome las decisiones en tu vida? ¿Tienes miedo de que Él tome decisiones por ti? O bajo la excusa de que tú tienes autoridad, significa de que Dios capituló en su soberanía y dejó a merced de tus caprichos y de tu voluntad el porvenir providencial de la historia. No, mi querido hermano. Aquí tenemos un Dios que es Señor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién será aquel que diga que sucederá algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y miren cómo concluye Santiago esta afirmación: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que tenemos un cambio en nuestra perspectiva de la teología de la oración. Y es que yo puedo exponer mi causa ante el Rey. Yo puedo manifestar mi deseo, yo puedo clamar, rogar, porque es bíblico: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pero después de todo, la última palabra la tiene no mi corazón o mi confesión, sino el Dios que abre las ventanas de los cielos y hace derramar bendición hasta que sobreabunde. El Dios que dará no lo que yo quiero, sino lo que realmente yo necesito. A su nombre sea la gloria. ¿Qué quiere usted después de todo? Tenemos que irnos a Asia. No es para Asia. No es Asia. Y me resulta interesantísimo el énfasis o el carácter enfático, la reiteración que de manera enfática Lucas nos deja como nota editorial. Es decir, el Espíritu Santo 2 veces afirma: no se lo permitió. Y el Espíritu Santo prohibió. Se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto es tremendo. Una bofetada a nuestra soberbia posmoderna. ¿Sabe que gran parte de la sodomía que hoy tenemos como agenda cultural se le debe a un sujeto que habló de que el hombre está condenado a la libertad absoluta, Jean-Paul Sartre? Y toda esta pandilla de sodomitas franceses, porque salió de allí gran parte de este bodrio, esta vergonzosa perspectiva en donde las identidades dependen de la autopercepción del sujeto y no de la evidencia biológica. Hoy tenemos a sujetos, y ya todos conocemos, ¿no? Ahora no solo está, y hay algunos temas
que son una absoluta caricatura de lo que es la condición humana. Un hombre de 56 años que dice que tiene 3 años y él es un transedad. Pero hay una mujer sinvergüenza que lo adoptó. Una pareja de sinvergüenza. Entonces tienen a ese gordo sinvergüenza metido en una cuna gigantesca, con pañales y biberón, balbuceando y dándole comida en la boca, porque él es un transedad. Ese es el mundo de las libertades absolutas sartreanas. Ese es el sujeto deconstruido de la Judith Butler, de Jacques Derrida y por supuesto de la perspectiva del poder de Michel Foucault. Ese es el sujeto que se forja en ese planteamiento antropológico. Ahora, el sujeto que la Biblia nos deja es un sujeto que entendió que la historia tiene un Señor y que puede impedir nuestras agendas y que lejos de Él está, o muy lejos de nosotros, querer imponerles agendas a Dios. Qué bueno es escuchar en humildad la voluntad y la dirección divina. Qué bueno es que usted no le quiere imponer a Dios, porque usted puede decir, es que qué malo puede haber en que yo tenga cobre. ¿Qué malo puede haber en este carro? Lo malo es no tenerlo. Ese es tu sentido común. Eso es lo que tú piensas te conviene. Pero el Espíritu Santo, que ve todas las cosas de manera integral, dice, no es para Asia, es para Macedonia. Y lo prohíbe y lo impide. Ahora puedes entender cómo nos bendicen los no de Dios. Cómo nos bendice cuando Dios dice no. ¿Cuántos reposan en esa gracia? Qué bueno es saber. ¿Puede usted pensar en alguien que le ame más que Dios? Pues si usted delega ese mañana, y con esto voy pasando hacia otros conceptos e ideas consagradas en este planteamiento, usted puede reposar esta idea, fíjense, de Jeremías en el capítulo 10 de su libro. Es interesantísimo cómo el hombre de alguna forma está subordinado a una voluntad superior a la propia. Miren cómo lo dice la palabra del Señor, capítulo 10, verso 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué le parece? Estamos ante una interesante perspectiva. Vamos a ver, porque ahora tenemos el encuentro del paganismo con el cristianismo, el encuentro del materialismo epicúreo con el cristianismo y el encuentro de la espiritualidad panteísta estoica con el cristianismo. Sigamos leyendo allí, capítulo 17, verso 10. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está inscrito esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Lo interesante de que en la estructura argumentativa de Pablo, quizás el apotegma fundamental, la piedra de ángulo, el aspecto neurálgico de su exposición es hablar de la naturaleza del Dios que vamos a exponer a esta comunidad. Observo que sois muy religiosos, pero yo vengo a hablarles de un Dios al que ustedes no conocen. Y mis queridos hermanos, qué interesante es observar que tanto en el ámbito antropológico, misionológico, como en el ámbito personal y devocional, una concepción equivocada de quién es Dios a usted lo puede meter en serios problemas. Cuando usted tiene una versión desnutrida, infantil de quién es Dios, usted sufre. Cuando usted tiene una perspectiva precaria de quién es Dios, usted va a sufrir ansiedad y angustia. Vamos a ver por qué. Y la exposición de Pablo es bastante elocuente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo,
pues Él es quien la da a todos vida, aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Quiero detenerme aquí y quiero ver la manera en que esta concepción de la divinidad puso en cuarentena a todo el mundo pagano. Es interesante, pero esto es algo que podemos advertir: la cultura occidental nunca hubiese sido posible el esplendor que ha conquistado si no es por el concurso del cristianismo. Y con esto, por supuesto, las tradiciones materialistas de Feuerbach, de Engels, de Marx, las tradiciones del positivismo de Augusto Comte o el mismo Darwin con su tesis evolucionista, cuanto más aún el psicoanálisis de Freud, que viene a hablar de que el inconsciente ni siquiera es una realidad, no hay un sustrato metafísico, es una bofetada a la dignidad humana, porque después de todo es una pulsión libidinosa la que integra esa concepción de la conciencia y del hombre. Friedrich Nietzsche, anticipando la idea de que Dios murió para la conciencia del hombre en Occidente, negarían todas estas ideas. Dirían: Dios no es necesario. Es más, para poder lograr progreso, todas estas escuelas filosóficas dicen: tenemos que desarraigar a Dios de la cultura y de la sociedad. Gran parte del esfuerzo de la agenda globalista contemporánea, de la Agenda 2030, es el desarraigo de los valores judeocristianos de Occidente. Y ustedes pueden ver este deliberado esfuerzo que el gobierno canadiense tiene en este momento con Trudeau, por ejemplo, penalizando cualquier esfuerzo de predicación auténtica de lo que la literatura bíblica enseña de lo que es el hombre. Tenemos un Jordan Peterson, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que le han quitado el título de psicólogo y lo mandaron a reeducarse. ¿Qué les parece? Tiene que reeducarse para que usted entienda que ese hombre que se percibe mujer realmente es una mujer. Y él le dice: bueno, igualito tiene que hacerse un examen de próstata. Igualito va a tener que ir al urólogo a hacerse un examen de próstata. Así él diga que es mujer. Así vive esta fantasía. Y un sujeto entra en crisis: bueno, esta mujer que ahora es un hombre está embarazada. Se iba a meter en un problema un ginecólogo porque le dijo que estaba embarazada. Y le dijo: señorita, no sé cómo llamarlo, un tipo con apariencia de hombre, estaba embarazada. Y le dijo: bueno, usted dice que es un caballero, pero yo tengo la lamentable noticia de decirle que usted está embarazada y va a ser mamá. Imposible. Un hombre transgénero no puede tener un bebé. Pues ahí está el ecograma. Las aventuras libidinosas suyas vienen a evidenciar que usted biológicamente es una mujer. Bueno, ahorita, como diría el mismo Jordan Peterson, si un sujeto piensa que es un pájaro, en lugar de meterlo en un manicomio, el gobierno de Canadá nos exige a darle alpiste. No, dele alpiste, porque él cree que es un pájaro. Bueno, esta agenda persigue la repaganización de Occidente. Que los grandes logros y conquistas de la cultura occidental se desvanezcan. Execrar a Dios, ya lo decía Gramsci, la revolución no debe marchar por rumbos políticos o más bien económicos. Lo que hay que subvertir es el orden cultural. Es en la subversión cultural que logramos transformaciones políticas. Pues hoy se persigue una transformación política a través de una subversión cultural. Vamos a poner el mundo patas arriba. Vamos a sodomizar, porque esa es la experiencia pagana, y como ya lo hemos percibido, la sodomía es totalitaria, es liberticida, persigue la privación de la conciencia y la libertad y la capacidad de objeción de conciencia. Pero Pablo viene y dice: yo tengo que hablarles de un Dios que no habita en templos humanos, un Dios que es creador de los cielos y de la tierra, un Dios que no es como ustedes afirman,
Porque para los griegos la creación no existía, el mundo era eterno, los dioses habitaban la eternidad de esa experiencia cosmológica. Incluso el demiurgo platónico era una semidivinidad que, viendo las ideas en el mundo hiperuráneo, las copiaba con el barro, la materia preexistente. Pero él no creó la materia, él no creó las formas. Para la concepción helénica del mundo, el mundo no tenía origen. Era eterno. La materia era eterna. Pero el cristianismo introdujo un concepto que vino a implosionar toda la concepción circular de la historia que el paganismo había fundado. Está diciendo, este Dios creó. Y aunque ustedes no lo crean, la palabra crear vino a poner una semilla que fue una bomba de tiempo para la cultura en Occidente. ¿Por qué la creación era un problema cosmológico? Porque esto vino a refundar una perspectiva del mundo. Porque la creación es el tránsito de la nada al ser. El tránsito de la nada al ser supone que un ser sobrenatural, omnipotente, que puede dar razón de que algo que era nada ahora se convierta en el ser. ¿Por qué antes, si antes no había nada? Porque de la nada nada viene. Por eso los griegos decían que el mundo era eterno. Ahora Pablo viene y dice, no, antes de la creación del mundo había un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, que tiene atributos que la creación misma no participa, que permitió el tránsito de la nada al ser. ¿Y qué involucra ese tránsito? ¿Qué involucra el tránsito de la nada al ser? ¿Cómo se puede interpretar la complejidad del universo sino bajo la idea de que hay una racionalidad detrás de todo lo que vemos? Y lo que Pablo está diciendo acá, ustedes ven un universo que fue diseñado racionalmente por el Dios al que yo anuncio. Y esto, queridos hermanos, ha permitido advertir a sociólogos como Max Weber, a sociólogos de la ciencia como Thomas Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas, en donde se nos afirma, Occidente nunca hubiera conocido la ciencia, tal como nosotros hoy la tenemos, si no es por esta concepción de Dios. Y claro que esto hace crujir los dientes a aquellos que batallan y tienen una antipatía profunda por la cultura occidental. Pero es absolutamente contrafactual demostrar lo contrario. No fue en el budismo que surgió un Einstein. No fue en la comunidad islámica que surgió un Newton. Un Graham Bell, un Thomas Alva Edison, un Blaise Pascal, un Leibniz y los fundadores de la geometría analítica, un Descartes. No surgieron sino en el contexto de una cultura judeo-cristiana. Y hoy tenemos luz eléctrica y tenemos la posibilidad, a pesar de que los aires están machucaditos, todavía están echando un poquito de frío. Tenemos la capacidad de modificar el entorno, el clima, la luz, sistematizar a través de máquinas, grabar en un aparato de video, amplificar la voz, pasarlo por ese aparato, que salga luego por acá. ¿De dónde rayos ustedes creen que eso salió? ¿Del sereno? ¿De poner un cuchillo en el sereno? ¿O que vino un duende y tiró un libro? No, eso surgió de una concepción del mundo en donde el Señor está diciendo que hizo los cielos y la tierra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Un Dios racional, un Dios que articuló el universo con poder y gloria. Y miren cómo lo dice Jeremías en el capítulo 31. Esta concepción vino a darle una auténtica, esto claro que ya los griegos lo anticipaban en Pitágoras, el mismo Aristóteles, y de hecho por eso Filón de Alejandría decía, mira, los paralelismos que conseguimos entre el mundo clásico y el mundo judeo-cristiano es porque el mundo ateniense plagió
gran parte de la concepción de la comunidad hebrea, que se encontraba en ese momento en una diáspora, producto en primera instancia del exilio asirio y posteriormente del exilio caldeo. Pero en Jeremías 31, miren lo que dijo Jeremías 7 siglos antes de Cristo. Esto fue antes de Heráclito de Éfeso. Esto fue antes de Pitágoras de Samos. Esto fue antes de Anaxímenes, Anaximandro, antes del Tales de Mileto. Esto fue antes de todos ellos. Y miren lo que Jeremías dijo. Interesante, capítulo 31, por favor. Así ha dicho Jehová, 35. Que da el sol para la luz del día, las leyes. ¿Qué le parece a usted eso? Leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y aquí las implicaciones científicas y geopolíticas son formidables. Leer, no podemos ser neutrales frente a esta afirmación. Y lo que está diciendo, lo geopolítico lo dejo para otro momento, pero me interesa lo científico. Jeremías está diciendo 7 siglos antes de Cristo de que el universo está gobernado por leyes. Y él está diciendo, no son duendes. No es el sereno, no es esa entidad metafísica, y disculpen que me meta con el sereno, pero es que el sereno algunos lo vemos como una entidad metafísica que le apropia una cualidad ontológica a un cuchillo, a un remedio. No, es que el sereno lo tocó y lo transformó, pero es una especie de alquimia, ¿no? No es el frío, no es el frío, es que es algo más que el frío, es más que un fenómeno físico. Igual que el mal de ojo. Hay evangélicos que creen en eso. Son evangélicos, pero no cristianos. Son evangélicos, pero no cristianos. No, porque la mirada de todo mundo no es igual. ¿No lo he escuchado? Y le ponen al carro, la intensidad de mi progreso es la intensidad, la velocidad de mi progreso es equivalente a la intensidad de tu envidia. Naguará. Eso lo van a mandar para el MIT, para Princeton, Yale, Harvard. Eso es directamente proporcional al cuadrado de tu envidia. Mientras más me envidias, más yo crezco. Y tenemos la idea de que el mal deseo de otra persona va a modificar nuestro mañana. Pero el Señor dijo, ¿sabes qué? El universo no lo gobierna la antipatía neurótica de ese sujeto. Yo soy el rey soberano de la historia. Y el salmista decía, maldíganme ellos, pero bendíceme tú. A su nombre sea la gloria. Allí hay libertad. Allí hay certeza del mañana. Me acuerdo una muchacha que se puso brava porque yo dije que el mal de ojo, no, bueno, mi tía tenía una capacidad, una mirada muy penetrante. Y dije, un señor que atropellaron por aquí, ella fue, lo miró y cuando salió el señor se murió. Teníamos un perico y ella fue a ver el perico, le habló al perico y cuando vemos cayó seco el perico. Cayó la cota seca y cayó ¡pah! Y no vas a traer esta barbaraza para acá, dije yo. Entonces ella entró en un tema místico y me dice, ese es el mal de ojo. No, yo le dije, no es eso, no es el mal de ojo. Desde mi concepción de la vida, el que tiene las llaves de la muerte, de la vida y del Hades, es el rey soberano de la historia. Yo podré morir en un accidente, pero nunca voy a morir accidentalmente. Porque esa decisión no la dejó Dios en manos de entidades arbitrarias. El porvenir de la historia no está sujeto a fuerzas aleatorias. Lo que Jeremías está diciendo es, si aún tú ves que el universo está regentado por principios racionales, ¿cómo me vas a decir tú que la mirada de una neurótica va a matar un loro, chico? O la tipa era muy fea y mató del susto a la gente. O podés buscar otras razones.
Pero realmente el que da vida y el que da muerte, el que abate y el que enaltece, el que levanta del polvo al pobre y le hace sentar junto a sitios de honor, el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar y que cierra puertas que nadie puede abrir, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios al que yo os anuncio. Ese es el Dios al que yo anuncio. Y vino a poner en cuarentena a todos los duendes, a los ovnis, al sereno, a María Leonza, al silbón, a la sayona, y puso en cuarentena todo de ve. Esos son disfraces que Satanás ha utilizado a lo largo de la historia. Aún Satanás se puede disfrazar como ángel de luz, pero no vas a poder entender eso si no te acercas a la eternal palabra del Dios que habló, del Dios que está hablando y no se quedó silente en la historia, al único y soberano Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debes escucharle. Y el apóstol Pablo viene y deja aquí algo bien interesante. Ese Dios, como lo dice Jeremías, no dejó el universo a merced de arbitrariedades, de fuerzas aleatorias. De ninguna manera. Hay leyes que gobiernan la conducta del universo. Y por eso en matemática, hombres como Newton dijeron: hay tanta uniformidad en la conducta de la mecánica de las entidades del universo que yo puedo predecirlas matemáticamente. La velocidad de un móvil en constante movimiento, de velocidad constante, es igual al espacio sobre el tiempo. La fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Einstein diría que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y las leyes de gravitación universal nos dicen que dos cuerpos se atraen de manera proporcional al cuadrado de sus distancias. Principios constantes. Suspendo yo un cuerpo en el espacio y el cuerpo lo suspendo y cae de manera universal a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Principios universales que, lejos de estar sujeto a un duende que está jalando algún coroto, es una norma universal que Dios interpuso. Aún los cielos obedecen esas leyes y la periodicidad del cosmos responde a esos principios. ¿Significa que nuestra concepción no da lugar a que los demonios estén presentes? Claro que sí. Claro que existen demonios, pero no son los soberanos de la historia. Claro que hay un Satanás, pero está vencido en el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Aquí estamos dejando claro quién es el Señor de la historia. Borre de un plumazo todo ese calembero de imágenes y todo ese esfuerzo antropológico por interpretar quién es el auténtico Dios. El Dios soberano de la historia tiene que ser el creador de todo lo que vemos, el que le forjó la racionalidad a la conducta del universo, aquel que luego podríamos decir no está improvisando en ningún aspecto de los elementos providenciales de su gobierno, porque aún la luna, el sol y las estrellas están sujetos a estas leyes universales. Interesante esta concepción de Dios. Pero va más lejos Pablo. ¿Sabes qué? Ese Dios es providente. En Él vivimos, nos movemos y somos. Esta concepción es interesante. ¿Cómo es eso que en Él yo vivo? ¿Cómo es eso que en Él yo me muevo y yo soy? Mis queridos hermanos, nosotros tenemos en el folclore de nuestra fe la idea de que si yo echo un chiste colorado aquí me puede pasar algo malo. Y claro que puede pasar, porque es un acto de irreverencia, es un acto de rebelión, en este caso a la norma bíblica de que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, sino la necesaria para la edificación de los que les escuchan. Pero no significa que porque este lugar, recuerdo en una ocasión que en mi iglesia una hermana incurrió en una falta gravísima, inmoral, y como era de esperar la colocaron en disciplina. Lo cierto es que esa mujer se restaura, conoció
o más bien reafirmó su vida en el Señor, le dio un nuevo comienzo a su vida espiritual y personal, y el pastor le integró al servicio de la iglesia nuevamente. Las diaconisas de la iglesia se pusieron las manos en la cabeza. ¿Cómo esa mujer inmoral va a estar limpiando el sacrosanto púlpito de la iglesia y del Señor? Y fueron con argumentos. Ahí es donde el Señor posa sus pies. Ese es el lugar donde la presencia del Señor habita de manera más clara y elocuente. Y no puede ser que usted con liviandad ponga, y el pastor se puso bravo, tenía las manos así y le dio durísimo al escritorio y tiró las llaves y les dijo: yo no puedo creer que de alguna manera el púlpito de mi iglesia sea más santo que los pies de mi Señor, que fueron besados por una prostituta que en arrepentimiento se acercó a Él. Es interesante ver cómo el folclore de nuestra fe de alguna manera nos lleva a pensar de que aquí sí, pero allá, aquí no, pero allá sí puedo echar el chiste. No, yo puedo echar, y no, hermana, yo tengo algo que contarte de una hermana, pero ven y vamos a salirnos de la iglesia. Y usted se lo lleva porque usted cree que está huyendo de Dios. Y usted dijo: no, aquí Dios no me escucha. Aquí Dios no me escucha. En el púlpito sí, pero allá en el estacionamiento no, y si estoy en la Manaure menos. Allá Dios no oye. Esa es una concepción pagana. Ese Dios no es que está aquí, allá sí, un poquito allá. No, en Él vivimos, nos movemos y en Él somos. Él es trascendente en términos de naturaleza, porque Él no es el universo. Esa es la concepción que el hinduismo concibió y participó en la interpretación de que hay una identidad metafísica entre Dios y el universo. Dios y universo es lo mismo para un hinduista. Para el panteísmo oriental y gran parte de sus expresiones en el taoísmo, en el budismo zen, Dios es una expresión y usted es la expresión más sublime de Dios. Usted es la parte de Dios que piensa, como diría el idealismo alemán de Fichte, de Hegel, del mismo Schelling y de gran parte del idealismo subjetivo alemán, postkantiano. Yo soy la parte de Dios que piensa, porque el universo es Dios y yo pienso. Dios adquiere conciencia a través del hombre. Imagínense esta doctrina. Esta fue la doctrina que junto con el superhombre nietzscheano forjó el nazismo. Esa concepción de supremacía cultural del Mein Kampf de Hitler viene concebida en esta concepción del idealismo post-hegeliano y post-kantiano de Fichte. Pues para ellos, y usted ve que un hinduista no se come una vaca porque dice que esa es la encarnación de un ser querido, y usted ve que, por ejemplo, las ratas pueden caminar por allí porque son animales sagrados, y habían unos templos budistas en donde los monjes estaban absolutamente constreñidos porque cuando estaban edificando los fundamentos de los monasterios, mataban gusanos y ellos decían: en ese gusano está reencarnado un tío mío. Puedo saberlo, lo puedo escuchar. Pitágoras decía: no hable nadie, ese perro está ladrando y creo que en ese perro reencarnó, está hablándome mi tío a través del perro. De ahí viene que algunos pajaritos hablen, de ahí vienen algunas concepciones de los espíritus de las sabanas y de las concepciones paganas del mundo. Mentiras que esclavizan a los pueblos. Mentiras que esclavizan porque el fundamento de la libertad es la verdad. Y conoceréis la verdad y es la verdad la que os hará libres. Aleluya. Ahora viene el apóstol Pablo y viene y les dice: este Dios es trascendente en términos de naturaleza, no es el universo. Pero a pesar de que su identidad metafísica no puede confundirse con la del universo, Él está en el universo. Y no solamente está, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, los átomos de esa silla, los átomos del suelo que usted está pisando, las moléculas y los átomos y la materia subatómica
que sustenta el oxígeno que usted respira, lo está sustentando la palabra eterna del Dios soberano de la historia. En Él vivimos, nos movemos y somos. Y no está lejos de nosotros entenderlo, porque después de todo el mismo Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, dijo algo interesantísimo. Esto que ustedes ven, su armonía, la sistematicidad del universo, el carácter racional del universo, demanda una causa eficiente, alguien que dé razón de esta enorme complejidad. Hoy la ciencia, lejos de estar a contrapelo del teísmo, de la evidencia bíblica de que existe un Dios, hoy toda la ciencia apunta por la complejidad del universo, por la racionalidad que usted puede ver en el comportamiento subatómico. Si usted estudia la dimensión molecular de la vida, usted puede ver proyectos de ingeniería en el comportamiento molecular, en este caso de la vida en sus diversas expresiones. Usted puede ver válvulas, usted puede ver maquinitas que transportan literalmente como un tractor lleva algunas moléculas. Hay moléculas que se comportan exactamente como proyectos de ingeniería. Y hoy la ciencia genética está asombrada de ver, si ustedes se consiguen en la vela, por ejemplo, están caminando, están perdidos, se perdieron en los médanos y de repente ven un SOS. ¿Ustedes creen que eso lo hizo las olas? Ustedes dicen, aquí alguien escribió esto. ¿Dónde estará el que escribió esto? ¿Dónde está el que escribió María te amo? O en un árbol que estaba escrito así, Josefa, Ramona, nunca te olvidaré. ¿Quién escribió eso? Solo hizo el árbol. Fue un pájaro que fortuitamente golpeó y salió Ramona. Pues lo que hoy la genética se sorprende es que tengamos no millones, sino billones y trillones de datos genéticos enhebrando nuestra constitución genética. No es que tenemos un SOS escritos en nuestros cuerpos, tenemos una biblioteca enorme de evidencia racional que da razón de la enorme complejidad racional de nuestro comportamiento fisiológico. Y Pablo dice, si tú te das cuenta de eso, no te has conseguido con un Ramona te amo o no te olvido, no te conseguiste con un SOS en el camino, te estás consiguiendo con una biblioteca de información, con códigos sujetos a una gramática, a un carácter de perfeccionamiento fino, riguroso. ¿Tú crees que eso es obra del azar? ¿Tú crees que puede ser producto de fuerzas aleatorias del universo? Tengan presente que Pablo le está respondiendo a una comunidad en particular, la comunidad de los epicúreos. Los epicúreos decían que Dios no existía, de que eran un conjunto de átomos sujetos a leyes, los que daban razón de la complejidad de la vida. Lo que ahora Pablo está poniendo en principio es absolutamente contradictorio que usted hable de una racionalidad sin un sujeto racional. Esto que usted le maravilla no es producto del azar, es porque hay un Dios soberano gobernando cada partícula del universo y no está lejos de ti, porque en Él tú vives, en Él tú te mueves y en Él tú eres. A su nombre sea la gloria. Él está aquí. Él está sustentando cada partícula del universo. No es el universo, pero está en todo Él. El universo está comprendido dentro de su naturaleza. Y los cielos de los cielos no pueden contener su grandeza, sino que están contenidos en Él. Un Dios sublime. ¿Quién puede negar la presencia de ese Dios? Ni es honrada por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ya les dijo a ellos
El universo no está gobernado por principios irracionales. Puedo compartir con ustedes de que hay un logos detrás del universo, y yo digo, como diría el otro apóstol, Juan, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Ese logos se humanó, tabernaculizó en medio nuestro. La respuesta a la búsqueda espiritual y filosófica del hombre está toda en Él, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En Él está escondido todo. Él es la respuesta integral. No es una fórmula matemática, no es un apotegma científico, no es una intuición poética, es una persona, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese Dios yo les anuncio. Pero vengo a tirar otra bomba de tiempo aquí. Ese Dios hizo a todos los hombres de una misma sangre y de un mismo linaje. Y esto no le gustó a la sociedad esclavista del siglo I. ¿Cómo es eso? ¿Que todos somos iguales? Sí. Todos nosotros tenemos un mismo origen. Y esa sociedad elitesca que ustedes predican, porque usted puede hablar de la democracia griega como la madre de las democracias, pero una democracia muy hipócrita. Porque ahí solamente tenían participación los hombres que eran libres, pero las mujeres, los niños y los esclavos no tenían ningún tipo de participación en el debate público. Eran bárbaros por naturaleza, no tenían de alguna forma dignidad. La hominidad les había sido privada. Usted no tiene facultades intelectuales como el resto de la gente. El esclavo es un hombre disminuido, si es que podemos llamarlo hombre. La mujer es un ser disminuidísimo. La única función de la mujer es procrear. Así lo diría la misoginia perspectiva de un Schopenhauer. Por ejemplo, la mujer, el ser de los cabellos largos, pero de las ideas cortas. El mismo Tomás de Aquino llegó a afirmar de que la mujer era una suerte de demonio disfrazado de ángel. No fue distinta la perspectiva que tuvo el mismo Agustín de Hipona, que batalló con profundas crisis de lujuria en su pasado, y podremos decir que aún después de su conversión tuvo que batallar con las apetencias de la carne, con las pasiones a las que estamos todos sujetos. Y él podía ver en la mujer la encarnación de la maldad infernal. Decía, ¿por qué es tan bella, Dios mío? Mejor no la miro. Y le va a pasar lo que le pasaba en este caso Fedor Dostoyevsky, de León Tolstoy, perdón, llegó a afirmar que iba a ser un voto de castidad, que más nunca tocaría una mujer, pero 12 hijos que tuvo dejaron desmentida su voto de castidad. Pues no pudo decir que no pudo tener. Las pulsiones eran más vigorosas que su propia continencia. Ahora vemos que la mujer fue interpretada muy mal, mis queridos hermanos. ¿Ustedes creen que las mujeres tienen participación política desde cuándo? Fue ya en la primera mitad del siglo XX en Venezuela que en el gobierno de Medina Angarita, el mejor presidente que ha pasado en la historia republicana de esta nación, con el perdón de todos los adecos y también de los copellanos, el mejor, y Eleazar López Contreras, sin duda, los dos demócratas más excelsos que ha tenido esta historia. Fue él el que dijo, la mujer tiene que votar, y estamos hablando en los años 40 de nuestro siglo pasado. Fue allí que se reconoció la dignidad política de la elección femenina. Pero no, usted se puede callar. Y habían códigos civiles en que si un hombre conseguía a su mujer en adulterio, la podía matar y no pagaba. Había un viejito por allá cerca de Urumaco que consiguió a la mujer con otro y los mató a los dos, los atravesó. Buscó una estaca y los atravesó a los dos, los mató. Y según tengo la información, parece que lo único que demandaban era una disculpa pública en esa concepción jurídica. Estamos hablando, oye, creo que a finales del siglo XIX. Este cuento es muy viejo.
Me lo echaron mi abuela, de mis abuelas, esto es un cuento bastante viejo. Lo cierto es que dice que el viejito lo único que le pedía, ¿verdad?, a las autoridades civiles es que él pidiera unas disculpas públicas por lo que había hecho. Y el viejito dijo, no señor, si vuelven a nacer los vuelvo a matar. Y parece que estaba preso, era nada más por no haber pedido disculpas. Pero la mujer era un cero a la izquierda. No, no es sujeto de derecho. Un esclavo, menos. Si en la vela un esclavo costaba lo que costaba un pollino. Yo tengo esos documentos. Los hacendados en la sierra iban a la vela, que era el puerto donde llegaban los esclavos y gran parte de los insumos. La actividad comercial y política de la vela es formidable. Es una pena que hayamos olvidado eso. Pero por ahí era que huía el Libertador y la mayor parte del mundo del siglo XIX. Este era un tránsito obligatorio. Esta era la Guaira del mundo del siglo XX, pues. Era un puerto importantísimo para la cultura venezolana. Bueno, lo cierto es que aquí llegaban los barcos negreros y un muleque, que era un niño de 13 años, costaba lo mismo que un pollino. Podían separar a matrimonios que llegaban del África, ellos son maridos, sí, pero ¿sabe qué? Yo me conviene más que a esta mujer la embarace el esclavo que yo tengo allá en la hacienda porque es más alto que él. Va a dar hijos más fuertes. Así era tratado el hombre en su condición. Y ni hablar del indígena latinoamericano. ¿Por qué eso sucedió? ¿Por qué esa ignominiosa vergüenza? Y vamos a hablar, hay conversaciones incómodas que son terapéuticas. Aún en los matrimonios, en las relaciones interpersonales, hay conversaciones incómodas que hay que dar. Esta es una de ellas. ¿Por qué el coreano siente vergüenza de ser coreano? ¿Por qué esa vergüenza étnica por ser quien soy? ¿Por qué no quiero ser criollo, mestizo? ¿Por qué siento vergüenza por mi mismidad histórica? Y no estoy hablando al aire. Como docente universitario, se hicieron unos estudios del comportamiento de la autoestimación falconiana y se hicieron estudios de la autoestimación zuliana. Ya ustedes pueden anticipar lo que pasó. Se preguntaban los trabajadores sociales porque el desempeño académico de los jóvenes coreanos estaba brillante, pero cuando se hacía la valoración de autoestimación tenían una autoestimación muy precaria, una percepción muy precaria de sus propias competencias, de su propio valor, pero tenían buenas notas. En cambio en el Zulia estaban todos raspados y tenían el ego exaltado. Decían, están con una concepción de sí mismo, no, yo soy el verdugo. ¿De dónde viene nuestra vergüenza étnica que también la hay en el Zulia? Claro que la hay en el Zulia y en gran parte de nuestra experiencia latinoamericana. ¿Por qué no queremos ser negros? ¿Por qué no queremos ser mestizos? ¿Por qué no queremos ser mulatos? Esto oxigenó gran parte del discurso del resentimiento político contemporáneo, oxigenar esa realidad histórica. Despertó alguna idea que usted puede ver, no, yo le voy a los de mi color. ¿Y quién te dijo a ti que los hombres se dividen en colores? No existe en términos genéticos razas humanas. Esto es algo que la biología ha desmentido. Todos tenemos un mismo origen y todos somos iguales, fenotípicamente distintos, pero no podemos hablar de razas porque hablar de razas tendría que hablar de una particularidad genética distinta. No la hay. Esto fue dicho 21 siglos antes de la evidencia genética y no se equivocó, porque la evidencia genética vino a demostrar que el Dios del átomo es el Dios de la Biblia también. Y Pablo les está diciendo en su elitesca percepción del quehacer político, en su aristocrática visión de entender la historia, de que solamente los más excelsos pueden tener participación en la arena política. Aquellos que creen que participan de una naturaleza de la que el resto de la humanidad no participa. Tengo que decirles algo que va a ser
una bofetada a la soberbia del helenismo de Alejandro Magno, a la prepotencia romana, a la prepotencia imperial de aquellos que oprimían a los pueblos en nombre de presuntos proyectos políticos de libertad y de promoción de la dignidad humana. Lejos esté del cristianismo haber abrazado eso, sino que al contrario metió una bomba que implosionó toda esa estructura de opresión. Y le dice, ¿sabes qué? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza del Creador. Yo no necesito que mi hermano hable griego para yo reconocer la imagen de mi Creador en la dignidad de ese indígena, en la dignidad de ese africano, en la dignidad de ese asiático, en la dignidad de ese blanco, en la dignidad del rojo, piel roja americano. No necesito explorar otra cosa. Yo sé que de una misma sangre, de un mismo linaje, hizo a todos los hombres. Y miren lo que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. No sienta vergüenza por su origen étnico. Diga, yo llevo en mi ser impresa la imagen de mi Creador. Aleluya. El Señor juntó el cielo y de alguna manera esto es lo que vino a contrastar abiertamente con la política de Aristóteles. Mira, ustedes creen, y era todo el esfuerzo por encumbrar a esta gente y decir nosotros somos mejor que el resto de la humanidad. Mirar por encima del hombro al resto de la comunidad política. Y Pablo viene y les dice, ¿sabes qué? El Señor se hizo esclavo. Y el Dios al que nosotros adoramos se hizo esclavo por amor a nosotros. El Mesías asumió la condición de un siervo. Y por eso Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua y toda nación. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El cristianismo desbarató el racismo. El cristianismo desbarató las sociedades elitescas. El cristianismo vino y abrazó al negro, al blanco, al rojo y al amarillo. Les dio un abrazo infinito el Señor y les dijo, a esa unión, a esa familia, yo la voy a llamar iglesia. Ese lugar queridísimo donde el hermano puede ver tu dignidad vindicada. Ese lugar donde van a reconocer el valor que tú tienes. Y no es por tus competencias académicas, profesionales, o por tu dinero, o por tu manera de vestir. Es porque vemos en cada uno de los rostros aquí la imagen y la semejanza del Dios al que adoramos. ¿Cuántos dan gloria a su precioso nombre? Tenía que viajar Pablo a Macedonia. Tenía Pablo que decirle esto al mundo culto del siglo I. Tenía que recordarle a la historia que el auténtico origen de la dignidad humana es que todos tenemos un mismo linaje. Y Pablo viene y dice cosas maravillosas, ya para ir terminando y para ir concluyendo. Miren cómo Pablo sigue hilvanando. Nos ha puesto límites a la habitación nuestra. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que en él habite toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Está diciendo que Dios está controlando la historia. Y eso, para la concepción filosófica del siglo I, vino a contrastar, porque ellos creían que no, la historia la gobiernan los dioses. Hay un Dios para el trueno. Hay un Dios para la paz. Cuando gana la paz, es que el Dios de la paz triunfó sobre el Dios de la adversidad. Si hay una tormenta es porque Neptuno tiene alguna crisis en ultramar y está moviendo los fundamentos de la tierra. Si hay un terremoto es porque Hades
está estremeciendo los cimientos de la tierra también, y de alguna manera eso es lo que da razón de este movimiento. La vida está gobernada por fuerzas impersonales, o más bien en este caso divinidades arbitrarias, o por fuerzas aleatorias como el logos espermático estoico, o por principios irracionales como el epicureísmo afirmaba que estaba gobernando el mundo de los átomos, de las realidades primigenias del cosmos. Pablo dice no, nada de eso. La historia la está gobernando al que yo interpreto es el alfa y es el omega de la historia. Es el principio y el fin. Es el que era, el que es y el que ha de venir. Puedes conjugar los tiempos verbales, independientemente de su tiempo, Él está allí presente. Está diciendo que nada en nuestra vida está siendo de manera improvisado. Y esto trae una paz enorme a los que la abrazan. Por eso les digo que si usted entiende a este Dios, usted se nutre con paz. Lo que Pablo les está diciendo es lo que él tuvo que explicar muchas veces en distintas iglesias. Si ustedes se leen la historia de un tipo que cuando usted lee lo que le pasó estas cosas. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, cerca de 200 guamazos. Usted puede imaginarse la pela que le dieron a Pablo. No una vez, 5 veces. Que usted se diga, no, aquí hay algunas fuerzas civiles, bueno, religiosas, me castigaron con 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. O sea, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Usted sabe lo que es estar como un náufrago. Que se le hunda el barco y usted no sepa lo que hay abajo. Que se lo coma un tiburón. No tener presente, y usted puede decir, a este hombre Dios lo acompañaba. ¿Qué dice el folclore popular? Si yo les digo, bueno, desde que yo llegué a Coro, de las autoridades religiosas he recibido 40 azotes menos 1. Una vez me apedrearon. Otra vez, yendo para Aruba, se hundió el barco. Y estuve en el náufrago en alta mar 1 día y medio. Por otra parte, en caminos muchas veces, yendo para Caracas, me atracaron con ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, trabajé y no me pagaron, tuve hambre y sed, en ayunos, en frío y en desnudez, y además de otra cosa, lo que sobrevive a golpe cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo les doy a ustedes ese resumen. Bueno, yo desde que llegué a Coro me han caído a palos, me han tirado piedras, me han calumniado, han hecho todas estas cosas, y usted dice, a este hombre no lo respalda Dios. No está en el reino. No está en el reino. No está en los criterios del reino. Pablo no estaba en los criterios del reino. Él no viajaba en primera clase, no llegaba al Eurobuilding. Lo vimos encarcelado en la cárcel de Filipos, en el calabozo de más adentro, por haber traído libertad legítima a una endemoniada. ¿Qué les parece? Parece que este evangelio marcha a contrapelo de la concepción del marketing del evangelio de hoy. Pero algo tenía Pablo que explicarle a la comunidad pagana. A pesar de todo lo que yo les estoy diciendo, Dios está gobernando cada partícula y cada circunstancia de mi vida. Lo que les está diciendo es que hay un Dios providente gobernando la vida. Todo está bajo su gobierno, aún los momentos lúgubres de mi vida. Y la única manera de vivir con esperanza es sabiendo que después de todo, a pesar de no entender lo que Él dirige, sabemos y podemos confesar de que todo está obrando para el bien de aquellos que le aman.
Y Pablo por eso pregunta de manera retórica a la capital política del mundo: ¿quién me separará del amor de mi Cristo? ¿Las tribulaciones que he vivido? ¿La persecución, el hambre o la desnudez? ¿El temor y la angustia que he vivido en la predicación del Evangelio? No. Antes, en todas esas cosas yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y por eso concluye de manera poética, porque él dice que este Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nada de lo que yo viva en el mañana tomará de sorpresa a mi Dios. Ni mis enfermedades, ni mis accidentes, ni mis tribulaciones, ni mis angustias. Todo esto forma parte de un propósito divino. Y hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas el Dios de toda gracia, que les llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ese mismo Dios perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos a un Dios que está gobernando los hilos de tu circunstancia. Un Dios que puede decir: todo está bien. Y por eso puedes cantar en las cárceles. Y por eso puedes dar gloria a mi nombre en tus privaciones. Y por eso, a pesar de que te acompañen 1000 cruces, a pesar de que te acompañan aflicciones, azotes y quebrantos, hay un Dios que no está dejando tu vida en fuerzas improvisadas. Es un Dios que, al igual que José, aún la ira del hombre glorificará el nombre de nuestro Dios. Aún la torpeza moral del hombre, Dios la integrará en su proyecto eterno. Y aquellos que pensaban estaban dándole muerte al Mesías, inadvertidamente estaban conquistando el logro más sublime de la historia, que fue haber derramado su sangre, el Mesías, para salvación de todo aquel que en él cree. Al igual que los hermanos de José, cuando pensaron que vendían a su hermano con despropósito, que podían estorbar los planes divinos, que podían truncar los sueños de José, lejos de truncar los sueños, lo enviaron al camino correcto, para ponerlo en perspectiva en el diseño eternal de un Dios que gobierna todas las cosas, que ha fijado los límites de nuestro tránsito terrenal, el Dios que gobierna cada aspecto de la intimidad de tu vida. Era necesario que Judá te vendiese para que fueses el príncipe de Egipto. A su nombre sea la gloria. Si ese Dios tú lo conoces, y si ese Dios tú puedes abrazarlo, ese fue el Dios que puso en cuarentena toda la cultura pagana. No hay una manera distinta, racional de vivir. Este Dios vino a darle un giro completo a todo el rumbo de la historia. Como puede darle un giro completo al rumbo de tu historia. Como puede darle un giro completo a tu experiencia personal. Quizás al igual que Pablo tú podrás decir: lo único que tengo en mi haber son lágrimas. Lo único que tengo en mi experiencia personal de vida. Yo no puedo decir, quizás, pastor, que mi vida ha sido una vida racional, una vida gobernada por principios coherentes. No, el dolor, la aflicción, tantas cosas han desmentido la idea de que hay un Dios de amor detrás de mi vida. Pero quiero decirte que el Dios que ha fijado los límites de tu habitación, el Dios en el que tú vives, tú te mueves y aún eres, ese Dios está con los brazos abiertos esperando por ti. Dice: tú traes cruces y dolor en tu corazón. Quizás vienes con lágrimas peregrinando en tu vida. No encontrarás respuestas en el panteón de Atenas. No encontrarás una respuesta en la filosofía de este mundo. No fue Sócrates, Platón ni Aristóteles el que le regaló la esperanza de vida eterna a Occidente. Macedonia necesitaba, Grecia necesitaba conocer
al auténtico logos de la historia, a la auténtica razón de la existencia, al Dios que sigue diciendo y sigue invitando al alma jadeante, al náufrago de las circunstancias de la vida, le sigue diciendo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren encontrarse con ese Dios? ¿Quién quiere realmente tener un encuentro cara a cara con ese Dios? Este Dios nos regaló la dignidad que hoy solamente la sociedad ha venido a reconocer, pero Él siempre dijo que la teníamos. Ese Dios viene a decirle al negro, al amarillo, al rojo, al blanco: todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ese Dios vino a devolverle a la historia y al hombre: ¿quieres ciencia? ¿Quieres transformar tus realidades? ¿Quieres tener tus cámaras llenas de toda suerte de bien? Aprende la ciencia que yo enseño, no la que el mundo pagano ha enseñado. Y hoy podemos tener un mundo industrial, un mundo de prosperidad y un mundo de extraordinarios logros, gracias a un Dios que reveló en su palabra de que el universo no está gobernado por fuerzas aleatorias. Ese mismo Dios te puede decir hoy: yo quiero poner en orden tu vida. Yo quiero, al igual que esta comunidad, ser conocido por ti. Y si estas palabras han hablado a tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y allí donde tú te encuentras repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame y bautízame con tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Habrá alguien que por primera vez haya repetido esta oración conmigo? Levante su mano en alto para poder distinguirle. ¿Alguien por primera vez habrá repetido esta oración conmigo? ¿Alguien pudo decirle al Señor hoy: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida? Yo quiero conocerte al igual que esta comunidad. ¿Alguien en esta mañana? Todos le conocen. Si todos le conocen, es el tiempo de quizás pararnos en lugares como estos y de hablarles a aquellos que no le conocen de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pongamos en marcha la proclamación del Evangelio. Pongamos en marcha. No hay otra forma, como ya lo hemos evidenciado. No se va a transformar nuestra amada Venezuela, ni se transformará nuestra sociedad falconiana con ideas distintas. Esto yo puedo incluso desafiar un debate. ¿Cuáles son las ideas que pueden traer transformación a una sociedad? Pues yo creo que la iglesia tiene escondido este tesoro en vasos de barro. Salgamos, proclamemos, anunciemos, a tiempo y fuera de tiempo, hablemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Brinde el mejor de sus aplausos al Rey de Gloria. Invito a los músicos a que estén pasando acá al frente para que nos despidamos con mucha alegría y con mucho gozo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Póngase de pie y vamos a despedirnos con gozo en esta hora.